Hola, ¿qué tal? Soy Betty Lascano y para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes. ¿Tienes muchos años con el mismo look y sientes necesidad de verte completamente diferente, como es el caso de mi modelo? Quédate en este tutorial para que aprendas a realizar un cambio de imagen de principio a fin y quedes como mi modelo. Sé que este video a muchas mujeres les va a causar controversia por la cantidad de cabello que estoy cortando. Recuerden que mi modelo quiere un cambio. Además, su cabello está completamente deshidratado. Es un gran problema para poderlo peinar. Observen el rostro de Vianney. Es un rostro completamente redondo. Tiene mucha cana en la parte de enfrente. Y ella quiere un look que le ayude a disimular la cana. Es una señora muy joven, pero tiene de verdad bastante cana en la parte de enfrente. Observen que en la parte de atrás su cabello se ve todavía oscuro. No tiene tanta cana, solamente tiene marcada la parte de enfrente con canas. Aquí les muestro la parte de atrás y quiero que vean que no tiene absolutamente nada de cana. Vamos a utilizar una técnica que le va a ayudar a ella a disimular más la cana. Además trae diferencias de tono porque ella solita se aplica los tintes. Y ahora con lo de la pandemia pues no se ha aplicado tintes, tiene un crecimiento como de 6 centímetros. Voy a empezar por hidratar el cabello para empezar con la técnica de coloración. Y voy a hidratarlo con suero hidratante de Yenvir, este suero que me ayuda a mantener la hidratación durante todo el proceso de coloración. Las secciones que voy a utilizar con mi modelo va a ser un triángulo en la parte de enfrente, voy a separar los laterales y voy a realizar otro triángulo en la parte de la coronilla. La parte de atrás la voy a sujetar toda con una pinza. La fórmula que voy a utilizar para la decoloración van a ser 4 tapas de polvo decolorante más 200 mililitros de oxidante en crema de 20 volúmenes, más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Voy a empezar a trabajar por la parte baja de la nuca. Quiero que observen que voy a utilizar también la secadora, voy a hacer una línea vertical delgada y voy a utilizar la secadora para que esta me separe los cabellos cortos y quedarme solamente con lo largo. En la parte baja de la nuca voy a hacer 3 secciones en línea recta delgadas, voy a aplicar aire para separar los cabellos pequeños y trabajar solamente con el cabello largo. Aquí no voy a hacer zigzag, solamente voy a tomar todo el cabello que está largo y voy a aplicar el decolorante de crecimiento a puntas. A partir de estas secciones voy a hacer otra sección en V por los laterales para empezar a trabajar en diagonal. Primeramente voy a trabajar con el centro y voy a hacer una línea recta, voy a hacer un ligero crepé y voy a seguir trabajando en líneas rectas, aplicando el decolorante hasta puntas. Muchos de ustedes me van a preguntar, Betty, ¿por qué estás aplicando el decolorante de crecimiento a puntas? Lo estoy aplicando porque una vez que termine la aplicación vamos a empezar a revisar las puntas y si ya obtuvimos la aclaración vamos a limpiar puntas. En este momento quiero conseguir una aclaración bastante clara para iluminar más el rostro de mi modelo y tratar de disimular más sus canas. Hago 2 secciones rectas y después me paso a los laterales. Quiero que observen cómo estoy trabajando el lateral, lo estoy trabajando de la misma manera, hago un ligero crepé, separo los cabellos más cortos y aplico el decolorante.
Bajo la siguiente sección y hago el mismo procedimiento. Quiero que observen que los laterales los estoy trabajando en diagonal y esto es para que se vea mayor cantidad de mecha en los laterales, porque en la parte de arriba no vamos a realizar tantas mechas. Mi modelo tiene bastante cabello y esta técnica ayuda hacer mechas solamente en los lugares estratégicos. Cuando tengan clientas que tienen mucho cabello y ustedes quieren que se vea que realizaron bastante mecha, les recomiendo esta técnica porque ustedes van a hacer las mechas solamente en los lugares estratégicos, como es que lo estoy haciendo yo en este momento, y van a ver que al final va a parecer que mi modelo tiene bastantes mechas. Es una forma de trabajar personas que tienen bastante cabello o igual personas que quieren poca mecha y que tienen poco cabello. Pueden utilizar también esta técnica. Pueden decolorar, así como les comento, solamente en las zonas que son más visibles para que cuando ella se peine se vea como si trajera mecha en todo el cabello. Una vez terminado de hacer las mechas en los laterales, quiero que observen que voy a ocultar con una trenza bastante cabello de la coronilla a mitad de la cabeza. En esta parte no voy a hacer mecha. Quiero que observen que cuando terminemos ese trabajo no se va a notar que no hicimos mechas en esta área. Así que chequen bien esta técnica porque les va a encantar. Ahora nos vamos con el triángulo que tenemos a la altura de la coronilla. Soltamos la separación y empezamos a trabajarlo por un lateral. Aquí quiero que observen cómo yo lo estoy trabajando. Primeramente saco la sección en línea recta y después hago zigzag y separo el cabello. De esta manera trabajo toda la parte alta de la coronilla, haciendo líneas rectas y después haciendo zigzag y aplicando el decolorante. Toda la parte alta de la coronilla la vamos a trabajar de esta manera, en el triángulo que dejamos en la parte alta de la coronilla. Una vez terminada la coronilla, es momento de pasarnos al flequillo. Observen cómo voy a separar el cabello del flequillo. Voy a tomar solamente los cabellos largos y los pequeños los vamos a hacer a un lado. Esto es muy importante, que esos cabellos bebé o cabellos pequeños ustedes los respeten porque son cabellos que están muy débiles. Si ustedes los decoloran, rápido se sensibilizan y se pueden romper. Es por eso que cuando vayan a hacer el efecto del flequillo, traten de dejar esos pequeños cabellos hacia un lado. Aquí yo quiero marcar un money piece y es por eso que estoy haciendo líneas rectas delgadas en la parte de enfrente, aplicando la secadora o haciéndolo con crepé, pero siempre eliminando los cabellos pequeños. Toda la parte de enfrente la trabajo de la misma manera. Al utilizar la secadora, yo ya estoy eliminando los cabellos pequeños. Las dos últimas secciones hago zigzag para que no me quede tan cargado el money piece.
Una vez terminado el flequillo, me voy a los laterales. Hago el mismo procedimiento tratando de separar todos los cabellos pequeños. Todo el lateral lo trabajo de la misma manera. Saco una sección delgada, retiro todos los cabellos pequeños y aplico el decolorante. Es importante que los cabellos pequeños los dejemos a un lado. El siguiente lateral lo trabajamos de la misma manera anterior. Una vez terminado de empaquetar todo el cabello, es momento de revisar la decoloración, de ver cómo se está dando la aclaración. Si ustedes observan, todavía se ve un reflejo marcado muy dorado. Es por eso que las chicas van a aplicar de nuevo decolorante para moverlo y que se active más. ¿Quieres aprender a realizar cambios de imagen como el que estás viendo o cortes de cabello, maquillaje y muchas técnicas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún video. Una vez revisado todos los paquetes de papel aluminio, es momento de hacer la aplicación del tinte. La fórmula que voy a utilizar para el tinte va a ser 90 mililitros de oxidante de 20 volúmenes más 15 gramos de tono 8SN más 15 gramos de tono 9SN. Esta fórmula la vamos a aplicar de crecimiento a punta. Como ustedes pueden observar, estoy aplicando el tinte a la misma altura del tono que trae de medios a puntas. Estoy haciendo la aplicación sin prepigmentar porque no quiero que se oscurezca absolutamente nada. Vamos a hacer la aplicación de crecimiento a puntas bien saturado. Recuerden que es muy importante saturar perfectamente bien de tinte para que haya una mejor aclaración. En el caso de esta modelo, nosotros no aplicamos ninguna técnica auxiliar para la cana porque el calor que le da el papel aluminio con el tinte, ese nos ayuda para que se abra la cutícula y haya una mejor penetración de color. Es por eso que no utilizamos la técnica auxiliar de canas, porque al momento de hacer la aplicación del tinte, cuando ustedes tienen paquetes de papel aluminio, este calor que genera abre la cutícula y hay una mayor penetración del color. Quiero que lo vean al final de este video. Una vez terminada la aplicación del tinte, vamos a dar un tiempo de calor de 30 minutos para que haya una mejor absorción del color. Pasado ese tiempo, llevamos a la modelo al lavabo y retiramos todos los paquetes de papel aluminio y damos champú con baño retención. En esta ocasión vamos a aplicar baño retención. Recuerden que a ella le hicimos aplicación de color. Es por eso que no vamos a lavar con un champú de limpieza profunda, porque no quiero que se retire el color del tinte. Aquí nosotros vamos a aplicar baño retención de Yenvil para sellar la coloración de mi modelo. El matiz de esta clienta lo vamos a hacer en 2 etapas. Para la etapa de la raíz voy a utilizar 90 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes
más 60 gramos de tono 6 natural. Esto es para darle profundidad en el color a la raíz. Esta fórmula solamente se aplica en crecimiento. Recuerden que es para darle un poco de profundidad a la raíz. En la parte de enfrente, si ustedes observan, hay mayor aclaración que en la parte de atrás, y esto es con la finalidad de que haya mayor cobertura de cana. Una vez terminado de aplicar en el crecimiento, vamos a hacer la segunda fórmula para medios y puntas. La fórmula que vamos a hacer para medios y puntas es 90 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes más 15 gramos de tono 9.12 más 15 gramos de tono 9.1. Lo mezclamos perfectamente bien y esta fórmula la vamos a aplicar en el lavabo. Vamos a tratar de unir lo que aplicamos en el crecimiento con lo que estamos aplicando de medios a puntas, de la forma en que lo está haciendo Paulina. De esta forma ya nos va a quedar una coloración completamente difuminada. Una vez terminada la aplicación, vamos a dar un tiempo de pose naturales de 10 minutos. Pasado el tiempo de pose, vamos a retirar el matiz y lo vamos a hacer con baños rubios. Recuerden que un cabello decolorado requiere de cuidados especiales y más cuando queremos mantener el tono. No queremos que el cabello se vea deslavado a la semana. Es importante utilizar los productos adecuados. Para finalizar, vamos a aplicar la mascarilla rubio intenso para sellar esta coloración y mantener el cabello hidratado. Ahora voy a pulir el corte. Voy a tratar de mantener el largo que dejé anteriormente. Solamente lo voy a pulir y voy a marcar un flequillo para que su rostro se suavice. Una vez terminado el corte, vamos a aplicar liso hidratado para moldear el cabello de mi modelo. Y Steffi le va a dar unos toques de maquillaje. Observen que cuando se realizan una coloración adecuada, las canas desaparecen automáticamente. Así es que es muy importante, si a ti no te gustan tus canas, realízate tonos que favorezcan el color de tu piel, el color de tus ojos y haz que resalte tu imagen. Este es el resultado final. La verdad que estoy impresionada con el cambio de mi modelo. Como ustedes pueden observar, su rostro se suavizó, se le ve la cara más delgada, su piel se ve más bonita y se ve con un look completamente actual. Si tú quieres lucir diferente y tienes el cabello muy largo, no la pienses tanto. Recuerda, el cabello crece y no te quedes con las ganas de lucir y verte completamente diferente. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Recuerden que para mí son muy importantes sus comentarios porque son la base de mis siguientes videos. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.